Muchísimas gracias por ustedes seguir en sintonía con este espacio que es Quisqueyando RD a través de la 94.3 Digital Explosiva y nuestro canal de YouTube. Como lo prometido es deuda, hoy tenemos uno de los grandes profesionales de la ingeniería que con su trabajo tesonero ha podido poner bien en alto el nombre de San Francisco de Macorís y de toda la República Dominicana. Hablamos del ingeniero Martín Arias. Martín, bienvenido y qué bueno Buenos tenerlo días. aquí. Yo creo que esta es la primera vez que te veo en una entrevista. Yo soy poco dado Gracias, nos honra con eso. Sí. Hay que ver cuál fue la amarre que hizo nuestro productor, Bueno. Héctor Castillo. Así es. Martín, hay un tema que ha preocupado mucho a la nación dominicana, que está de luto, que ha llamado mucho la atención de la población dominicana, pero profesionales de la construcción, tan connotados como usted, se han referido a la infraestructura que tenía 52 años de vida útil, como el caso del YESET, que la primera vez que fue construida fue con la idea de ser un cine para la época, luego fue convertida en una discoteca y fue uno de los centros nocturnos más afamados que tenía la República Dominicana. Pero como profesional, ¿qué pudiera provocar ese derrumbe del techo que acabó con la vida de 218 personas hasta el momento? Ok, buen día a todos los que estamos aquí, también a los que nos están viendo por los medios. Mira, yo primero quiero contar algo. Lo que aquí vamos nosotros a conjeturar, a analizar, no se queda más que en eso. Vamos a hacer un análisis que es muy particular, muy propio. Lo que digamos aquí no necesariamente tiene que ser la verdad, sino vamos a hacer un análisis de lo que entendemos que pudo haber pasado. Exacto. Para que quede claro eso. Así es. Entonces, lo primero también, o dándole seguimiento a la idea es, voy a tratar de dar una idea de más o menos en qué consisten las estructuras y cómo se consideran, cómo se diseñan, cómo se analizan, para de ahí ir viendo lo que pudo haber entrado y causar este colapso. Por ejemplo, cuando un ingeniero inicia con un diseño estructural, en ese diseño intervienen algunos elementos, o muchos elementos, mejor dicho, muchos que son intrínsecos a lo que es la estructura y otros que son externos. Me explico. Lo externo puede ser condiciones de viento, sismo, temperatura, clima. Todas esas son cosas que se toman en cuenta a la hora de tú hacer un diseño estructural. Ya lo intrínseco tiene que ver con el material que tú utilices, sea metal, sea hormigón, sea madera. Y los otros son las condiciones a las que se va a someter la estructura, que nosotros llamamos condiciones de carga o esfuerzo. Esas condiciones de carga o esfuerzo normalmente se toman en cuenta en todos los elementos que conforman una estructura, desde lo que es la fundación, que le llamamos zapata, hasta lo que es la losa techo, o la losa de mayor altura que el techo, lo último. Y todo lo que interviene entre esos dos elementos, entiéndase, pueden ser muro, mampostería, columna, y en algunos casos pórtico, que no es más que la combinación de algunos de esos elementos. ¿Qué ocurre? Si nos vamos a lo que es lo externo, podemos descartar el tema de viento y el tema también de sismo, porque no se registró ningún sismo en ese momento. O sea que de por sí ya podemos descartar esas dos situaciones. Vamos a dejar ahí en stand-by lo que es temperatura y lo que es clima. Y vamos a ir concentrando en lo que es lo intrínseco a la estructura. Cuando se hace el diseño, se toma en cuenta los estados de carga, decía. Entonces, los estados de carga, los ingenieros regularmente la dividimos en dos tipos de carga. Una carga que le llamamos carga permanente, que por ahí le llaman carga muerta muchas veces. Y otra carga que es carga de movimiento o situacional, que le llamamos carga viva. En caso de techo, la carga viva son muy mínimas. Se considera una carga viva solamente como una manera de tú cuidarte, precisamente de eso, de que venga una persona y coloque cualquier tipo de dispositivo arriba. O sea, que de por sí está considerada, pero no como una carga de condición extrema. Uno se pone a observar todo lo que puede notarse en lo que son las noticias y todo ese tipo de cosas. Y se va forjando una idea de más o menos quizás que pudo haber pasado. Uno como ingeniero trata de no hacer conjeturas ni así a la ligera, sino analizar bien las cosas. Hay muchas personas que están diciendo, exteriorizando cosas, que esa estructura era vieja, que hicieron esto, que el sonido, que la onda sonora, todo ese tipo de cosas. Ok. Yo en lo particular, analizando todos los elementos que he estado viendo, yo me concentraría
el caso del colapso, yo me concentraría en el estado de carga y el estado de temperatura. Y le pongo algo al clima también. Cuando hablo del estado de carga, miren, esa estructura, yo desde mi punto de vista entiendo que estuvo bien diseñada. Cuando la hicieron en los años 70, 72. 72, 72, sí. 72. Entonces, y lo digo porque tiene todo este tiempo funcionando y no había pasado ese tipo de problema de ningún tipo. Ahora, es bueno también aclarar que las estructuras no fallan de un momento a otro. Todas las estructuras avisan. Nosotros los ingenieros trabajamos con un tipo de diseño que llamamos flexión, o sea, que te avisa. Entonces, cuando esa obra empezó, esa estructura empezó a dar señales ese día, a dar señales. Quizás por ignorancia no supieron leerla, o quienes pudieron haber leído las señales advirtieron y fueron ignorados. Eso puede ser una. ¿Qué pudo haber pasado? En síntesis, lo que pudo haber pasado en ese caso, entiendo yo, es que esa estructura se combinaron una serie de elementos, fue sometida básicamente a unos estados de carga superiores a lo que ella estaba diseñada para soportar. Una. También esa estructura fue sometida a un extremo de temperatura, hace un año o dos me parece. Ese extremo de temperatura cambia mucho las condiciones físicas de los materiales, sobre todo la del hormigón. La temperatura cambia el estado físico de prácticamente todos los materiales sobre la Tierra. Usted coge agua y usted le va cambiando la temperatura, te va desde gaseosa, líquida, hasta que se solidifica. Claro. Eso mismo pasa con todo. Si usted se da cuenta, para utilizar un ejemplo más cerca del hormigón, la cal es producto de una piedra que se somete a alta temperatura y a final de cuentas se convierte en polvo. O sea que con la temperatura te cambia considerablemente el estado físico de cualquier material. También el acero no es ajeno a eso. Entonces, esas situaciones se van dando y van llegando a un punto donde que todo se combina y viene el colapso. Viene el colapso inevitablemente. Entiendo también que hay otros elementos, situaciones que pueden intervenir. Mencionaba yo ahorita lo que era la temperatura y lo que era el clima. Todas las obras que se hacen cerca de lo que es la costa, me parece que esa no está más de 300, 400 metros de la costa. Sí, así es. Hay que tomar en cuenta una condición general que llama recubrimiento y también curado del acero, que en ese tiempo no creo que se usara. Pero hoy en día sí hay que curar el acero, le llaman mucho por ahí fumigación, pero no es más que una protección. Porque el acero también, cuando se pone en contacto con la condición de salinidad del mar, altera también su condición y va creando una costra, y esa costra que va creando va disminuyendo lo que es el diámetro efectivo de cada uno de los elementos de acero. Y tú sabes que ese diámetro está considerado para soportar una carga específica. Al ese diámetro ir reduciendo su diámetro, pues lógicamente así mismo va reduciendo su capacidad de carga. Y al sumarle todos esos elementos que mencioné anteriormente de carga, que se ven ahí claro, es muy probable que esa combinación fue perfecta para provocar esta desgracia. ¿Qué más podemos decir en ese sentido? Bueno, yo podría agregar también que la falta de un mantenimiento adecuado y además de eso se suma un elemento que nosotros denominamos como carga muerta. O sea, la carga muerta en una estructura no son más que la carga propia de la estructura más otra que se suma normalmente, que es la carga de la capa de evacuación, o le llamamos fino. Esa capa de evacuación que se queda fija de por vida la consideramos carga muerta o carga permanente. Cuando la estructura de cierta envergadura, como es esa, era una losa bien grande, o no una losa, porque hay un error cuando decimos losa, en realidad era una combinación de vigas sobre la cual estaban las losas. Esa combinación de vigas con luces grandes, tiende a sufrir lo que nosotros denominamos como una deflexión en ingeniería. Hay una deflexión que es calculada y controlada, pero cuando ya esa deflexión excede ese cálculo o ese control, que me parece que es entre un 1 y un 2% de la luz, ya significa que está dando señales de fallo en la estructura. ¿Cómo nos damos cuenta? Simple. Usted tiene arriba una capa de fino para drenar las aguas. Cuando de repente esa capa de fino para drenar las aguas no va funcionando, te indica que está bajando en el centro. Eso significa que hay una deflexión significativa. Entonces empieza el agua a acumularse en el centro. ¿Qué hace la gente normalmente por ignorancia? Otro que fino. le pone otro fino para compensar esa deflexión Sí. y poder sacar el agua hacia el perímetro.
Entonces, ese fino, usted resuelve el problema del agua, aparentemente, pero usted está añadiendo peso significativo a una estructura que de por sí ya tiene un tiempo largo y que ya está dando señales de fallo. Y vuelve y se va a deflexionar y vuelve en otra capa de filtración del problema del agua. Entonces, cuando ese problema aparece, es doblemente dañino porque me hace aumentar la carga muerta en estructura, pero a la vez también, es señal de que habían filtraciones. Y si habían filtraciones, había contacto del acero, que es el principal elemento, con el agua, que como digo, en esa zona es salubre, y va también deteriorando internamente lo que es el acero efectivo del diseño. Entonces eso se da y los resultados son eso. ¿Que hay un detonante? Sí hay un detonante. El detonante, cuando la estructura está a punto de colapsar, con lo más mínimo ocurre ya lo que es el resultado fatal del fallo. Hablamos del sonido, sí, hay una vibración, hay una vibración. La parte sónica, más que Claro. pudiera incidir. Los decibeles. Incide, pero cuando ya la estructura está a punto del colapso. Porque si hubiese sido así, esa estructura se hubiese caído hace 40 años. ¿Qué tiempo tenemos ahí como discoteca? Y no había 52 pasado. años. Pasó ahora porque ya la estructura estaba al límite de su capacidad, ya estaba en un fallo, avisó. Y el aviso es de hace días. Eso que ustedes ven que se desprendían arena y cosas, eso pasa por lo siguiente. Usted tiene lo que nosotros llamamos un recubrimiento inferior del acero. Ese recubrimiento inferior es una capa que se deja para proteger el acero precisamente de las condiciones medioambientales. Ese recubrimiento tiene una longitud específica. Cuando la losa se deflexiona, esa longitud aumenta. Y al aumentar, eso crea una grieta en esa parte del recubrimiento que normalmente es hormigón. Se agrieta y esa grieta lo que provoca es una separación de moléculas y por consecuencia un desprendimiento. Cuando eso está dando, te está diciendo la deflexión está aumentando. No te está diciendo se está cayendo, pero sí está aumentando la deflexión. Y la deflexión es el primer paso para que venga el colapso. También puede provocar otra situación, ese tipo de desprendimiento. Y es la costra que hablaba cuando el acero se va oxidando. Esa costra, yo lo he visto y lo he vivido, esa costra aumenta el volumen del acero. Aumenta el volumen, pero lo aumenta en deterioro. Esa costra no soporta ningún tipo de tensión. Y esa costra, al aumentar fuerza, ese empañete o esa capa, y la fuerza hacia abajo y la va desprendiendo también. Entonces son señales de que el colapso Ingeniero. está por llegar. Luego, para una estructura que ya presente todos esos inconvenientes, esas fallas, ¿qué metodología podemos usar para prevenir un colapso en una estructura? Lo primero, antes de la metodología, tenemos que hacer la evaluación y saber en qué punto estamos del fallo. Yo entiendo que tú puedes sugerirme, bueno, vamos a hacer una especie de pórtico interno para hacer un soporte adicional a la estructura. Eso es posible. Y ellos tenían buena altura, incluso, me parece, para hacerlo. Cuando me refiero a un pórtico interno, no más que una estructura, podría ser de metal, que la fundaran bien en el perímetro y esa estructura sirviera con los pilares que aguantarían vigas transversales y longitudinales que soportarían lo que sería el peso. Eso pudo haber sido una solución, pero mientras eso se hace o se ejecute esa obra, debe de estar totalmente deshabilitado, nada de presencia humana. Esa es una. La otra es, después de que se haga una evaluación, yo estoy seguro que lo más probable aquí va a venir, se va a recomendar la destrucción o La la demolición. demolición. Sí. Ingeniero, probable. ¿pudo haber esto colapsado sin haber ningún tipo de actividad? Es decir, de no tomar ni los decibeles ni las vibraciones, sino de que ya al punto de infricción que usted está mencionando, podría haber colapsado en el día que no tiene ningún tipo de actividad. Claro que sí, seguro, estoy al 100%. Lo que pasa es que se dio la condición en ese momento, pero eso no es un fallo progresivo. Llega a un punto donde no tiene que haber nada, solamente el elemento gravedad, la fuerza de gravedad, son 9.8, son suficientes para hacer que una estructura que está en falla, estructura significativa, se vaya al suelo. Ingeniero. Eso iba a pasar prontamente, independientemente de que ocurriera en ese momento triste, pero eso iba a pasar, seguro que sí. Ingeniero, en el 2023 esa misma estructura se incendió. ¿Qué tanto daño pudieron provocar esto para que en el día de hoy estemos contando 218 víctimas? Yo pienso que quizás que ese fue el principal daño. Porque estamos hablando de que se sumaron algunos dispositivos que agregaban peso arriba. Sí, eso es cierto. No digo que no. Pero tomamos en cuenta siempre que los ingenieros agregamos
una carga viva en los techos. Creo que son 150 kilogramos por cada metro cuadrado. Y no obstante a eso, también tomar en cuenta que son datos técnicos que la gente quizás no conoce. Que en ingeniería se hace un spectrum, o más bien una ampliación de las cargas. Todas las cargas que tú tomes en cuenta para hacer un diseño estructural se aumentan entre un 30 y un 60%. Antes creo que eran de un 40 a un 70%. Después a nivel técnico la norma la bajaron. O sea, cuando yo digo que ahí van a haber, para decir un número, en un entrepiso, 100 personas, en el diseño yo considero que van a haber 160. O sea, uno se protege mucho como ingeniero. Por eso tuve que hay muchas, esa no es la única. Si ustedes ven en las fotos aéreas, van a ver que todos los otros edificios que están alrededor de ese que colapsó tienen muchísimos dispositivos de aire y planta encima y no han Sí, colapsado. eso- O sea que, claro, eso sumó al problema. Por el problema principal, yo entiendo que vino por el deterioro del acero, causado por las filtraciones y también el aumento de la carga muerta causada por todos los filos que le fueron agregando a la estructura. Eso es lo que yo entiendo. Así es. Ingeniero, ahora muchas personas especulan porque ahora es más fácil. Usted, cualquiera de nosotros y todos los que participan de la opinión y tienen un micrófono en el frente pueden teorizar en cuanto a que se pudo haber evitado. Incluso vimos un video que días antes, supuestamente, estaban limpiando el área. Y esos factores que usted menciona, los factores intrínsecos que son fuertes, pudieron haber avisado, esa misma construcción pudo haber avisado que iba a haber ese desplome. ¿Cómo, o sea, cuál es el factor primordial de ese aviso? Usted habla de la deflexión, pero hay un factor físico que se muestre, como por ejemplo la arena que se va cayendo. ¿Cuál es el factor primordial en ese aspecto? Mira, que regularmente ese tipo de infraestructura y lo que se utiliza, para lo que se utiliza, discoteca, a veces iglesia, club y cosas, regularmente son plafoneadas. O sea, regularmente le ponen un plafón. El plafón aísla un poco lo que es la visual de la estructura. No lo permite. No obstante, lo que se va desprendiendo cae en el plafón, a veces desprende elementos del plafón y cae al suelo. Inmediatamente eso sucede. Donde quiera que tú estás debajo de una estructura, tú estás ligado a una estructura y tú ves que está haciendo desprendimiento, por la razón que sea, eso amerita inmediatamente un análisis O sea, y una inspección. eso vendría siendo como una alerta Pero, letal. Eso sí, letal. Y más cuando es constante y progresiva. Ok. Porque puede ser que se provoque un desprendimiento porque utilizaron la estructura de techo para colocar cualquier estructura colgante ligada a lo que estaba destinado el área. Y puede ser que se prenda porque la colocaron mal o no hicieron el empotramiento correcto. Pero cuando tú veas que desprendimiento de superficie íntimamente ligada a la estructura, eso te da a ti una señal inmediata de que hay problemas. Se hizo un remozamiento a la parte estética. Esto pudo también haber incidido. El remozamiento que hubo para acondicionar bocinas que fueron agregadas a nivel aéreo, luces y una serie de cosas para darle estética al lugar. ¿Pudo haber incidido esto? Yo no tengo conocimiento claro de en qué consiste el remozamiento. Pero si es como usted dice, si se agregaron todos los elementos que también suman peso, claro que sí. Hay un punto claro con respecto al peso que hay que tomar en cuenta. El peso se hace más crítico y más letal dependiendo de donde tú lo coloques. Y sobre todo en la losa. La parte más crítica de una losa normalmente es el centro. El centro. Que también, no sé ahora mismo, no tengo ese dato de si esas unidades de aire, hablan de planta también, no estoy seguro, estaban colocadas cerca de los apoyos o al centro de la losa. Hay que ver eso. Mientras más tú la pones al centro, tú haces más crítica esa carga. O sea, porque hace más efecto de esfuerzo a los elementos que conforman esa losa. Ingeniero, Y lo que va arriba, ingeniero, discúlpeme, Silvio, el tema de que vimos una caseta, parece de uno de los cuidadores, o una especie de cuartito, más otro tipo de herramientas que se van dejando dentro de inclusive los mismos aires que son colocados en los techos. Esto también pudo haber incidido con el tema del peso y el derrumbe que ocasionó. Todo suma, pero yo creo que ya hablar de una caseta, esos son pesos insignificantes.
Ahí lo importante son las unidades de aire, que normalmente una unidad de aire puede pesar entre 0.5 y 1 tonelada. Y lo digo porque recientemente Mira. trabajé en eso. Ya nosotros tenemos un ejemplo que lamentar. ¿Qué recomendaciones le podemos dar ya a las autoridades y las instituciones competentes para poder tomar medidas que en prevención de que vuelva a ocurrir algo parecido? Ya que tú hablas de eso, yo voy a hacer referencia como una advertencia a algunos casos que yo conozco en San Francisco. Miren, la advertencia es clara. Aquí tiene que crearse una especie de comisión o no sé si el mismo Ministerio de Obras Públicas crear una dependencia o algo con los ingenieros calificados para que evalúen todas las obras, sobre todo de uso público, primero, y después también intervenir la de uso privado. Porque ¿quién ha dicho que, por ejemplo, un centro médico privado no puede estar en riesgo? Claro. Porque puede ser privado, pero quienes lo visitan es el público general. El público general, eso es verdad. Entonces eso pasa. Y tenemos Mira, infraestructura que- bastante antigua. Que hay una discoteca aquí que le están haciendo habitaciones para tener permiso de 24 horas. Salida a Santo Domingo. Atención a les días, atención al Ministerio de la Vivienda y atención a obras públicas para que sepan y graben este programa. Hay una discoteca aquí en la avenida Antonio Guzmán Fernández que le están haciendo habitaciones en la misma infraestructura para que tenga 24 horas de funcionamiento. Oigan el tigraje para que sepan. Adelante, Martín. Pues bien, nosotros debemos tener una institución seria, sin compromiso político, porque esa es una de las cosas que nos están dañando. Que van a evaluar esta estructura y tiene problemas, pero que él es amigo del senador o es amigo del fulano, y ya ahí viene de una vez una aprobación. ¿Qué pasó en este caso? ¿Lo vecinos habían denunciado? No sé. Bueno, lo que hay es lo siguiente. Y voy a hacer referencia a un caso en particular aquí de San Francisco que me tiene preocupado hace un par de años. Hace como 2 años precisamente, un ingeniero amigo me llama para yo ir a ver si resolvió un problema de filtración en un lugar. Y yo voy y chequeo. Y cuando llego al sitio veo que hay un cúmulo de agua en el centro de más de 20 centímetros, una parte que va a ser plana. Y me estoy refiriendo a la iglesia de San Martín de Porres. Yo entiendo que la iglesia de San Martín de Porres está en riesgo, que deben evaluar ese caso seriamente. Cuando yo voy y veo eso, mi preocupación dejó de ser el tema hidráulico o pluvial y pasó a ser estructural. Y yo, bueno, acá, pero ¿qué está pasando aquí? Dios. Y veo y digo, bueno, chequeo, eso está hecho en una estructura de losas nervadas. Pero las luces ahí exceden los 40 metros, son luces significativas. Y yo me tomé el tiempo para medir la deflexión, 22 centímetros en el centro. ¿En el centro? Sí, Eso mucho. ha bajado más o menos ese volumen. Entonces, ¿qué 22 pasa? Cuando centímetros. Pero llueve, es significativo. Cuando Claro, llueve el agua, lo permitido ronda de 2 a 3 centímetros. Sí. O sea, estamos superando 19 centímetros. increíblemente. Entonces, a lo permitido. ¿qué ocurre? Esa agua que se está acumulando en el centro debe haber salido hacia afuera. O sea, que eso que es deflexión ahí debería ser inverso, debe estar más alto. Sin embargo, está por debajo de lo que es el horizonte. Y escúcheme que le interrumpa, ingeniero. También, ese es un caso que se convierte en doble problema. El peso del agua que se acumula más la carga normal. Ese es el punto. Ese es el punto. Un volumen de agua, oye, un metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. Un metro cúbico. Y un metro cúbico de agua, lo que son 5 barricas, 264 galones. Y eso, yo estoy hablando que una barrica te pesa a ti 200 y pico de kilogramos. Entonces, ahí yo le estimé en ese momento, con otro ingeniero que andaba conmigo, le estimamos que había más o menos como cerca de 300 metros cúbicos de agua. Wow. Entonces yo digo, esto es serio. El mismo sacerdote tenía sus preocupaciones, pero yo no quise. Incluso me dijeron, yo le propuse en ese momento, mira, si yo fuera a trabajar en esto, que creo que eso ocurrió en alguna corrección que hicieron en YEXE. Si yo fuera a trabajar esto, yo colocaría FOAM para levantar el centro y sobre el FOAM haría un finito. Para sacar, ¿para qué? Para no sumar peso. Que hay mucha gente que están hablando que vieron FOAM en la capa de YEXE y cosas. Parece que colocaron FOAM precisamente tratando de reducir peso. Ese FOAM que está ahí no es estructural,
No estructural. Eso fue para eso. Es lo que yo entiendo. Entonces yo pensé eso, pero después dije, no. Yo no me voy a involucrar en esto. Porque esto se ve muy comprometido, de verdad que sí. Y le dije, mire, busquen, asesórense con instituciones y busquen una solución a eso. Yo hasta la Punta Lara en el centro, mientras tanto. Y eso es una institución pública, estamos hablando de la iglesia de San Martín. Yo lo digo responsablemente. No estoy diciendo con esto que se va a caer, ¿eh? No. Que quede claro. Pero hay una explicación técnica de lo que pero pudiera estoy suceder. diciendo, estoy advirtiendo que hay ciertos niveles de riesgo, que eso lo analicen, que lo investiguen, que averigüen, que quiten ese plafón, que vean por debajo qué está pasando. Porque no es normal que una viga de 40 y pico metros deflecte más de 20 centímetros, 30 centímetros. No. Es mucho, de verdad. Déjeme apretarle agua, ingeniero. Estamos hablando que aparte de la falla estructural que hay ahí, la carga se está multiplicando por 2. Cuando usted menciona que un metro cúbico de agua te pesa 1000 kilogramos, te está diciendo que pesa casi lo mismo que pesa una losa aligerada. O sea, la carga, si por ejemplo esa losa tiene 20 centímetros de peso y 20 de agua, está multiplicada a lo que debe resistir. Entonces tú tienes una falla, aparte de eso tienes un peso de igual forma sumado. Ingeniero, aparte de eso, no sé si usted pudo ver las declaraciones del presidente del CODI a nivel nacional en el caso de Carlos Mendoza, donde él hablaba, creo que cometió el error en comunicación, de decir de que habían fallas visibles dentro de la estructura del Jet-C. Y ahí vino los ataques de mucha de la prensa, muchos de los ciudadanos diciendo, bueno, pero ¿cuál es la función? Si hay una función, hay que hacerla cumplir, y el tema de supervisor y demás. Pero aparte de esto, usted me diga su opinión, ¿qué podríamos hacer a nivel nacional, conjunto el gobierno, el CODIA, para poder prevenir otras edificaciones? O sea, es bueno que entendamos bien cuál es la función del CODIA. El CODIA, por ley, es un asesor del Estado en materia de ingeniería. Pero el CODIA per se no es la institución que está destinada a determinar, a menos que no tenga una comisión a petición del ministerio o algo. Pero por sí solo no está destinada. Ni El Ministerio de la Vivienda tiene la competencia. Exacto. En eso ahí. O sea, ellos sí pueden opinar, como Estado. Ellos sí pueden emitir una opinión como él lo ha hecho con respecto a esa desgracia, pero el CODIA es un asesor del Estado. El CODIA sí le puede recomendar al Estado qué hacer en estos casos. Usted debe de inmediatamente poner una comisión porque no queremos que se repita esta desgracia. Por eso estoy advirtiendo de ese caso y de otros casos que hay en San Francisco también. Deberían tomar en cuenta y revisar eso. Pero yo creo que el CODIA no tiene calidad moral porque al CODIA le cayó una pared. Pero esos son casos ajenos. Vamos. No, eso es un caso ajeno y no se pero le está cae. bien. No, pero no se le cae por una remodelación del CODIA. Se le cae por una construcción que se estaba haciendo al lado del CODIA, un movimiento de terreno. Pero se debió precaver el pero- sitio eso entonces. No, mira, Jonathan. Porque aquí están pasando pero oye, muchísimas ¿qué cosas pasa? por la Un movimiento dejadez de la capacidad tierra, profesional. el ingeniero que tiene mucha experiencia en eso, un movimiento de tierra se hace en un día. O sea, eso pudo ser un descuido de hora. O sea, de un descuido de los profesionales que estaban ¿Y dirigiendo cómo esa yo construcción. permite que en una zona colonial, primero, que no está autorizado las construcciones de infraestructura de esa magnitud, y segundo, que el CODIA no precavera que esa construcción pueda provocar ese tipo de esa cosas? responsabilidad Turismo y medio ambiente. cae Y ayuntamiento. exactamente, eso sobrecae sobre obra pública, que en ese momento ahora ya nivel y ayuntamiento. Tienes razón. Ingeniero, mire, usted ahorita, para que retomemos el tema, cuando estábamos hablando del JEPSET, usted decía del punto del centro, que es una parte débil si le colocan cosas. Y ahorita, yo de una vez me preocupé mucho, cuando usted hablaba que hay una deflexión en la iglesia, y me dice que la deflexión es en el mismo centro. O sea, eso es para preocuparnos más. ¿Qué tiempo hace que usted se dio cuenta de esa deflexión? Porque podemos evitar que pase una desgracia, porque el ingeniero lo ha dicho. No dije que se va a caer, pero esto puede incidir. ¿Por qué? Porque usted decía algo importante. Las construcciones las losas, cuando se van a caer, te avisan. Este puede ser un aviso. Sí, claro que sí. Quiero aclarar, cuando yo dije deflexión en el centro, es que todas las deflexiones, la mayor deflexión se produce en el centro.
pues, donde produce precisamente el mayor esfuerzo. Estoy solamente tratando de ser una voz de alerta. No estoy diciendo que se vaya a caer inmediatamente, no sé, después. Hace 2 años más o menos que el ingeniero me habló de ese caso. Yo fui a verlo. Pero no me habló del fallo estructural, me habló del fallo a nivel de evacuación pluvial. Guarde la idea, ingeniero, porque vamos a despedir la 94.3, la emisora, y hacemos el llamado desde aquí para que todos los radioescuchas vayan inmediatamente a YouTube para que continuemos unos minutitos más con esta excelente entrevista con el ingeniero Martín Arias. Adelante, Martín. Pues sí, yo recuerdo, volviendo al tema de la iglesia, que yo le dije mira, yo lo único que me atrevería a hacer ahí es que perforáramos la losa en el centro y pongamos una tubería colgante para aprovechar ya la deflexión y crear esa evacuación. Pues yo no me atrevo a poner ahí nada, ni siquiera el foam, porque yo no sé a qué punto está eso de colapsar. Entonces, eso es, a nivel de ingeniería, voy a tratar de ser llano, es una estructura simplemente apoyada. O sea, esa estructura no tiene empotramiento en los extremos. Cuando hay empotramiento, es como clavada, los esfuerzos en el centro se hacen menores, porque tú tienes la ayuda de los apoyos. Es una losa simplemente apoyada. Son losas nervadas que viene una patana, una grúa, y te la colocas sobre unos pilares simplemente apoyada. Eso lo hace más crítico todavía. Eso lo hace mucho más crítico. Yo hasta me fui a los pilares y vi los apoyos que lo que tiene son 20 centímetros. ¿Y cuánto es lo permitido? No, puede ser los 20, pero cuando va deflectando, va cortando su luz efectiva. Al estar deflectando, cuando tú coges algo así, lo vas doblando, la separación entre los 2 puntos se va haciendo menor. Sí. Entonces, puede llegar un momento en que se haga tan corta que vuele el apoyo y caiga. Wow. Todo eso puede ocurrir. Y es algo que me despertó a mí mucha preocupación en ese momento. Yo nunca quise, lo hablé con algunos muchachos de la oficina y vimos eso. Nos quedamos un poquito así preocupados. Pero quise aprovechar este medio Excelente. para hacerlo público. Así también hago referencia al mercado público. Ajá. Si esa losa del mercado público, esa losa está en riesgo, deben de evaluar eso. Y eso principalmente por los asuntos de filtración, deterioro extremo. Aquí se ha hablado de que una estructura tiene un tiempo de vida. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El tiempo de vida lo va a determinar la condición donde esté hecha. Y lo va a tener el tipo de material de que esté hecha. El mantenimiento. Y también el mantenimiento, claro. Nosotros nos vamos a topar a nivel mundial con estructuras que tienen más de 100 años y están intactas. ¿Tú entiendes? Y seguirán intactas por cientos de años más. Aquí tú te encuentras con edificios que Recién construidos. que están más deteriorados que otros que tienen 50 y 100 años. Sí, O sea, que eso va directamente ligado a la condición de mantenimiento que se le dé. Pues, de estarla revisando y chequeando y protegiendo cualquier elemento que se va descubriendo, lo que sea, dañando. Es así. Ingeniero, gracias por esta cátedra que usted nos ha dado y esta voz un de placer. alerta a instituciones donde albergan muchas personas que no queremos bajo ninguna circunstancia que vuelva a suceder lo que sucedió el fatídico martes, que ha enlutecido a la sociedad dominicana, y nosotros queremos seguir siempre siendo un canal informativo y educativo ante todo para toda la población franco-macorizana y, por qué no, para todo el país. Señores, gracias por la gentileza de la sintonía. Nos llevamos la satisfacción del deber cumplido, pero establecemos el compromiso de mañana estar aquí con un programa similar a esto que es Quisqueyando RD. Nos vemos.